¿Caíste en droga? Sí, yo caí en droga. Y mi papá mató a un hombre. Una mujer me violó también. ¿Una mujer te violó? Sí. Cuéntame eso. Sí, eso crea un trauma en ti que crea un problema de depresión, porque yo me empecé a sentir mal. Salí a quitarme la vida y no lo intenté muchas veces. Esta fui yo que me la hice. Vi un video que se ha hecho viral, Sí. donde un joven te enfrenta con un machete y el poder de Dios lo bloquea. Sí. Cuéntanos eso ya para culminar. Usted que está viendo esta entrevista fue una entrevista peleada para que usted sea bendecido. Gloria a José Dios. Heredia, mi hermano, como siempre, le digo a la persona que voy a entrevistar, el objetivo de esta entrevista es darle a conocer al mundo cómo Dios cambia, cómo Dios transforma y quiénes eran esos hombres que hoy están soltando una palabra, están transformados, están cambiados, quiénes eran antes. Amén. No, realmente yo he visto tus entrevistas y ha sido yo mismo bendecido de ellas y es impactante porque hablar de nuestra vida pasada y recordar de las cosas que Dios hizo con nosotros, según lo que dice el mismo hombre de Dios que en un momento determinado fue altivo y él dijo, me es necesario testificar las cosas que el Dios del cielo ha hecho en mi vida. Tu infancia, José Heredia, cuéntanos acerca de tu infancia. Bueno, mi infancia no fue muy fácil. Realmente yo nací en Villamella. Mi papá era un hombre que era de esos que hacían huelga en Villamella, etcétera. Y mi papá mató a un hombre y eso lo llevó a estar en la cárcel de La Victoria. Entonces yo me quedé en casa con mi tía y mi tía era la que me sustentaba. Mi papá, mi familia eran pudientes en ese momento, se hizo todo lo posible para sacar a mi papá de la cárcel. Entonces cuando mi papá sale, huye. ¿Qué edad tú tenías cuando eso? Bueno, yo era un niño. Era aproximadamente yo tenía como, yo estaba, según lo que me dicen, yo lo que tenía era como un año. Como un año. Sí. Bueno, me imagino que de ahí en adelante, tu vida, no voy a decir que dio un giro porque tú apenas estabas empezando a vivir, pero me imagino que no fue fácil. No fue fácil porque fue muy traumático. Cuando vinieron a buscar a mi papá, cuando él asesinó a la persona, porque él la asesinó porque la persona lo estaba molestando. Usted sabe que cuando uno es negro y tiene este aspecto físico, nunca creen que tú eres dominicano. Entonces empezaron a decirle a mi papá haitiano de él y eso provocó a que mi papá hiriera a esa persona. Y claro que fue un cambio radical porque no fue lo mismo. A mí me tuvieron que dejar en la casa de mi tía, una hermana materna también. Entonces mi mamá también tuvo problemas porque ella estaba recién parida. Entonces eso le causó un trauma a mi mamá. Según lo que dice República Dominicana, se le subió la leche en la cabeza. Tu comportamiento como niño. Tú sabes que tenemos ahora mismo una generación donde ya los niños con apenas 10, 12, 15 años tienen un tabaco de marihuana en la boca, algunos están sonando con atraco, sí, con robo, aunque otros se han hecho muy profesional a muy temprana edad. Sí. ¿Cuál fue tu caso? Bueno, yo, como te decía, yo viví en Villamella. Mi caso fue difícil porque mi tía, la que me sostuvo, ella no era de la vida alegre, sino de la vida triste. Ella vivía de aquí para allá para acá. Y me dejaba con una tía mía que se llamaba Tuta, que está muerta. Y como niño era difícil porque yo vivía en Villamella, en Punta, y había un lugar que era una cañada donde nosotros íbamos a buscar agua. Y ahí yo me empecé a conectar con personas que no eran buenas. Y tú sabes, los mandaditos, que a esto, que a lo otro, y así sucesivamente. Entonces mi infancia no fue tan buena, o sea, mi principio, cuando pequeño. Una mujer me violó también. ¿Una mujer te violó? Sí. Cuéntame eso. Una mujer, una jovencita más grande que yo, bueno, ella era mujer. Una muchachona. Una muchachona. Me agarró y me metió en un baño, hermano, y te violó. Y me violó. Y yo lo que tenía apenas era como 5 años. ¿Pero tú quedaste traumado? Traumado, sí. Eso crea un trauma en ti que crea un problema de depresión, porque yo me empecé a sentir mal, ya que no tenía a mi padre cerca, no tenía a mi madre tampoco, y fue difícil para mí ese trance de vida, porque mi tía hizo lo que pudo, amén, porque ella hizo lo que pudo como ser humano, de tratar de ayudarme en todo, pero era difícil para ella. ¿Caíste en droga? Sí, yo caí en droga. Pero bueno, el trance de la droga, usted sabe que salgo de ahí, de Villamella. Entonces de Villamella fui a caer a Macorís. En Macorís estaba viviendo en una familia que me trataron bien en el principio, pero los golpes, porque era muy tedioso estar conmigo.
ya que quería llamar a la atención. Y yo sé que muchas personas que me están viendo sabrán eso. Cuando uno está a falta de sus padres, está a falta de su familia, del afecto, uno trata de llamar a la atención y eso crea en uno una rebeldía. ¿Por qué? Porque empieza a tener odio en su corazón. Yo empecé a odiar mi entorno, empecé a odiar todo. Y eso me llevó a que una persona aquí en el hoyo de Friusa, cuando ya me encuentro con mi padre, pues es una historia bien larga, me encuentro con mi papá, amén, y mi papá me acoge. Entonces mi papá no era lo que yo esperaba, me maltrataba física y verbalmente, era difícil porque no puedes dar lo que tú no tienes. O sea, si el papá no puede dar amor si nunca tuvo amor, o sea, él va a dar lo que tuvo. Entonces en el hoyo de Friusa una persona me ofreció droga, yo tenía, menos recuerdo, como 8 años. 8 años. ¿Te ofreció droga a los 8 años? Sí, crack. ¿Qué hiciste? Bueno, yo pensaba que era un cigarrillo. ¿Te engañó? Sí, porque realmente mi mamá, Amalia Sánchez de la Cruz, ella me mandaba a prender los cigarrillos. Ah, mira, préndeme el cigarrillo, era algo normal. Entonces yo pensaba que era un cigarrillo. Entonces la persona que me lo dio, me la ofreció como si fuera un cigarrillo. ¿Caíste en vicio? Sí. Realmente empecé a consumir, porque la droga que me dieron era muy fuerte para mi edad y era crack. ¿Hasta qué año duraste usando? Bueno, yo la consumí, me acuerdo que fue de 8, 9, por ahí empecé a consumir ese estupefaciente. Imagino que en momentos desesperantes por el crack, llegaste a hacer otra cosa. Sí, bueno, realmente uno empieza a tocar lo que no es tuyo, a entrar en banda. Había una banda, cuando yo tenía, me acuerdo cuando yo tenía 11, había una banda llamada Los 40, en Boca Chica. Con 11 años tú estabas en una banda. Sí, llamado Los 40. Realmente, tú sabes que hay diferentes niveles en las bandas. Le llaman los guaremates, hay personas que están iniciando, que lo utilizan como mula, etcétera, y más yo que tenía capacidad económica. ¿Cuál era tu nivel en la banda? En la banda yo era el muchachito demandado, el guaremate, pero uno va escalando poco a poco, porque cuando tú tienes sed de venganza, yo tenía odio por la sociedad, tenía odio por todo, odiaba mi estilo de vida, tenía un rencor contra mi padre por dejarme, con mi tía, tenía problemas. Realmente no era un muchacho que hacía las cosas malas porque tenía rencor. Príncipe, discriminación. Háblame de eso. Yo viví mucha discriminación, claro que sí. ¿Por qué? Por mi color de piel. Yo estuve estudiando en el Colegio Jardín Verde. Sí. Mi papá se preocupó porque yo fuera a la escuela y yo estaba estudiando en el Colegio Jardín Verde. Imagínate, el único negro y no pobre, pero no rico. Y casi la mayoría de las personas que estudiaban en el Jardín Verde, en el Colegio Jardín Verde, eran millonarios. Imagínate tú, un tipo negro, el único negro ahí, porque los otros eran morenos, yo era negro. Pero imagínate, yo peleaba muchísimo en el colegio. Cuando me ofendía, me decían haitiano del... Porque desde que tú tienes este aspecto físico, tú no eres más que haitiano. Y no haitiano cualquiera, porque hay haitianos de Dios, pero hay haitianos del diablo. Lo primero que te dicen es que tú eres un haitiano del diablo. Y era muy difícil. Empezaron a ponerme nombres, me pusieron Pulú, y etcétera. Empezaron a ponerme nombres extraños. Y fue difícil. Príncipe, luego entonces que tú sales de aquí del hoyo de Friusa, ¿cómo fue tu vida? Bueno, realmente... yo salgo del hoyo de Friusa, o sea, porque yo vivía viajando. Iba a Macorís, de mi familia, e iba a Boca Chica. Mi mamá tenía una casa en Boca Chica. En Boca Chica, en la playa, se hacía la reunión de los 40. Ahí fue que yo fui escalando un poco, a tener un poquito más de rango, de conocimiento en cuanto a las normas, en las bandas, porque las bandas se componen de normas. Entonces hay normas callejeras. La calle tiene su norma, la calle tiene su regla. Entonces tú tienes que conocer las reglas de la calle. Algunos son primera corona, segunda corona, tú tienes que conocer todo eso, el origen de cada una de las cosas que tú estás haciendo. Entonces yo de Bávaro salgo definitivamente cuando recibo a Jesús. Una pregunta un poco complicada. Sí. ¿De qué te arrepientes? ¿Qué fue lo peor que hiciste en el mundo? Bueno, una de las cosas que yo me arrepiento es de una ocasión, nosotros estábamos en un pequeño atraco, cosa que a mí no me gusta mucho hablar, y una persona nosotros le fuimos a atracar, pero prácticamente conmigo fue obligado a esa parte, porque me dijeron, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto para que tú estés con nosotros. Y cuando nosotros fuimos a atracar a esa persona, casi lo matamos. Y eso sí me arrepiento. Prácticamente yo era un niño y tú
apuñalear a una persona y sentir cómo entra el cuchillo y la persona pedirte, decirte que no, que por favor yo tengo familia, yo tengo hijos, pero entonces hay uno atrás diciéndote, dale, dale. Entonces tú tener que apuñalearlo y la persona no presenta resistencia, porque si la persona presentara resistencia y solamente para quitarle lo de él, yo no tenía la necesidad de hacerlo. O sea, yo lo hice porque realmente me obligaron prácticamente, pero lo hice también para sentir la adrenalina. ¿Tuviste al borde de la muerte? Sí. En una ocasión ahí en el hoyo de Friusa yo tuve un pleito con un grupo que eran de Matamoquito. Entonces yo tuve un pleito con ellos bien fuerte. Y en ese pleito, en ese momento de contienda, yo fui a pelear con una persona y esa persona me rajó la cabeza por aquí y tenía una pistola y la persona me tiró al piso y sobó la pistola y cuando fue a disparar, la pistola se engaquilló. Dios obrando. Dios obrando. Yo pensaba que eran los resguardos. Ah, mira, estos resguardos son buenos. ¿Tú tenías resguardo? Sí. Nosotros veíamos con hechicería. ¿Y cómo así? ¿Cómo son los resguardos? Bueno, realmente hay diferentes tipos de resguardos. Hay resguardos que se utilizan en la mano, 7 nudos, qué sé yo qué. Hay hermanos evangélicos que sin querer usan resguardo, usan hilde. Háblame de eso. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay personas que utilizan la imagen de Cristo. Y dicen, no, porque es una imagen de Cristo o una cruz, pero no saben que quien lo hizo con una intención diferente. Entonces, los resguardos son cosas que se utilizan para protección. Entonces, tú te pones un resguardo, diferentes tipos de formas. Ahora mismo los cristianos tienen unos cuartos resguarditos que ellos usan sin querer, que dice que I love Jesus. Algunos cristianos. Entonces, en esta parte tiene como nudos. Cada nudo de esos tiene una representación, o sea que los resguardos se hace para una deidad que tú le crees. Vamos a suponer, si tú crees en San Miguel, pues tú le vas a hacer un resguardo de San Miguel. Pero hay resguardos que son bebidos y hay resguardos que son de otro nivel. ¿Cómo así? Bueno, hay personas que lo resguardan para que no coja tiro y ese resguardo se utiliza, hay muchos que lo llevan a una tumba, lo entierran. ¿Funciona? Sí, sí funciona. Realmente no podemos decir que no, porque en el mundo de la tiniebla es real. Satanás es el que utiliza todas estas cosas, todas estas herramientas. Pero la Biblia dice que si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Cuando Dios tiene planes contigo, Dios permite que cualquier cosa suceda para bendecirte y para cuidarte. Pero acuérdate que el enemigo, amén, él hace esa cosa para que tú creas que realmente él tiene poder. Entonces él te va a demostrar que tiene poder. Yo cuando era pequeño tenía sueños con hechicería, cosas que me venían a presentar, etcétera, y llegué a practicarla. ¿En qué nivel? Bueno, realmente yo hablaba con los demonios. ¿Hablaba con los demonios literalmente? Literalmente, interactuaba con ellos. Venían a mi casa. ¿Pero en base a qué? Bueno, después me pusieron a aprender vela, etcétera, pero lo que pasa es que tú sabes que hay espíritus que son generacionales. Exacto. Entonces, en mi casa, mi papá bregaba con hechicería, tenía su cuadro, mis tíos, mis familiares, la mayoría creen en la hechicería. Entonces, eso di que una ocasión vino un señor, vi que el señor entró, tenía un coso de cuero y estaba vestido de negro, y cuando él entró tenía una barba grande, y él me dijo, yo te voy a hacer rico, y no voy a dejar que nadie te toque, yo soy el que te protege. Y después entonces entró otro espíritu llamado Silidantó, que el Señor lo reprenda, que fue el mismo que salió en el día del hombre del machete. Ese es un tema que no queríamos dejarlo, el tema del machete, pero ese tema lo vamos a tratar después. Ahora, al final de la entrevista, sí. Te voy a preguntar ya el cambio, la transición y todo eso. Heredia, en ese mundo que vive el hombre, lleno de demonios, atado, sí. Muchas veces cae en depresión. ¿Caíste en depresión alguna vez? ¿Intentaste contra tu propia vida? Sí, muchas veces. La primera vez que yo intenté contra mi vida, mi papá me dio una paliza de esos golpes que los padres dan cuando se sienten impotentes, que ya no saben qué hacer con los hijos. Me dio una pela, de esa pela fuerte, y me dijo, ¿por qué tú no te quitas la vida? Y no fue él que estaba hablando, era el enemigo. Puedo entenderlo así porque después vemos la reacción diferente. Y él me dijo, ¿por qué no te quitas la vida? Porque tú eres un estorbo. Por ti tengo que pasar esto y esto. Y me empezó a hacer un reencuentro de la cosa que tuvo que pasar por mi causa. Entonces, yo fui, me acuerdo, esa noche, salí a quitarme la vida.
y no lo intenté muchas veces. Esta fui yo que me la hice. Y ¿Con qué? Esto yo me lo hacía con Gillette. Esto yo me lo hacía con Gillette. Todo esto me lo hice yo. Intentando cortarte la vena. Cortarme la vena. Yo me intentaba cortar la vena. ¿Cuántas veces intentaste? Muchas. Cuando yo consumía droga me daba para matarme. Cuéntanos eso, cuéntanos eso. Lo que pasa es que la depresión, cuando Satanás llega a tu vida, él empieza a decirte, nadie te quiere. Tú no ves que ni tu papá te quiere. O sea, tú no sirves. Tú eres una rata. Entonces, más cuando tu papá te lo dice, más cuando tus padres no te dan afecto, porque mi papá era muy bueno dándote dinero, lo que tú necesitabas en la parte económica, pero no te podía dar afecto porque no la tenía. Y más yo que tenía un odio en mi corazón, un rencor. Yo odiaba todo, aborrecía y peleaba con Dios. Le decía al Señor, por tu culpa, todos los niños iban sus padres a la escuela, todo el mundo. Yo le doy un consejo a los padres, revisen la mascota de tus hijos, ve a la escuela, dale amor, dale cariño, porque realmente todo lo que me llevó a mí fue la falta de afecto. Yo llegué a hacer cosas malas porque no tenía afecto y en la calle te muestran que te aman, que te quieren, porque la calle te muestra una cosa. Usted ve muchas personas en la calle, muchos jóvenes en la calle con drogas, que crack y todo eso, pero ellos tienen una historia. No es que ellos quisieron estar ahí. Ellos querían ser ingenieros, querían ser arquitectos, querían ser alguien en la vida. Yo tenía sueños. Pero el problema es que el enemigo no permitió que yo lo cumpliera. Y me metió en una jaula donde me hizo entender que yo no servía para nada. La última vez que yo intenté contra mi vida fue cuando yo iba a recibir a Jesús. Que fue una noche ahí en el colmado Dani. Detrás del colmado Dani, que él no estaba ahí en esa época. Pero ahora está ahí, en el hoyo de Friusa. Bajando el hoyo de Friusa está el colmado Dani. Ahí había un lugar amplio. Un monte, y en ese monte yo fui a quitarme la vida, porque después de una pela también que mi papá me dio, yo me fui a quitar la vida porque él me repitió una palabra, y él me dijo, tú no sirves para nada, no podemos decir nada amén, todo es aleluya contigo. Y yo salí de mi casa corriendo, y me llevé de mi casa 3 objetos para quitarme la vida. ¿Qué edad tenía? Yo tenía 13 para 14 años. 13 para 14 años y ya había intentado quitarte la vida varias veces. Muchas veces, desde la edad de 8 años yo intentaba quitarme la vida. Yo quería matarme. ¿Por depresión? Por depresión. Odio, rencor. Odio, rencor. Yo no tenía afecto. Mi tía no podía dármelo porque no estaba nunca en casa. Era una buena persona, no me puedo quejar de eso. Sino que hizo lo que podía. Tenía que prostituirse. Era difícil para ella porque ella no tenía hijos. Entonces yo era una responsabilidad y una carga. Mi tía tenía que irse conmigo algunas veces a tener relaciones con los hombres, ponerme una esquina y tener relaciones con ellos. Y yo viéndolo, eso te trauma. Tú puedes ser un niño pequeño, pero eso nunca se te va de la mente. Ver hombres golpeando a mi tía porque no le querían pagar. Fuerte. Era fuerte. Ver hombres violándola prácticamente porque ella no quería tener relaciones con él. O sea, fue difícil mi vida. Entonces, cuando yo me fui a quitar la vida esa noche, el Señor es bueno, es poderoso. Yo no lo conocía realmente porque no me habían predicado, era un niño. Lo que yo sabía de Jesús era el Cristo de Vallaguana y la Virgen María. Yo no conocía nada de Jesús. ¿A qué edad te conviertes? Yo me convertí, me acuerdo como ahora, un día 13 de marzo, yo tenía 13 para 14 años. 13 para 14. En el monte de ahí donde en Friusa. Tu proceso de conversión. Bueno, yo fui como te dije, fui a quitarme la vida. Cuando yo fui con 3 objetos. Fui con una gilet, 3 pasitos y una soga. Yo no era tan guapo para quitarme la vida realmente, vamos a ser sinceros. Pero yo consumí el crack, entonces agarré y me iba a quitar la vida con la soga, pero me iba a quitar la vida con la gilet primero. Y me acordé de una película que yo vi, de una muchacha que se quitó la vida con la gilet y que yo le había intentado muchas veces y nunca lo logré. Y era más el dolor que uno siente, más que otra cosa. Entonces yo agarré y dije, no lo voy a hacer así. Entonces después dije, lo voy a hacer con el 3 pasitos. Cuando los 3 pasitos era bueno, porque ahora juegan con ellos. Y me acordé de un perro que yo tenía, que el perro no murió muy feo, porque empezó a botar puma por la boca. Pero fue Dios, realmente fue Dios que empezó a poner ese temor en mi vida. Y yo agarré y dije, no, con la soga. Porque hubo un hombre en un patio ahí en Friusa, donde una señora llamada Nani, que se quitó la vida en una tranca, se quitó la vida con una corbata, le enganchó y se enganchó aquí en esa cosa de la puerta, se quitó la vida. Entonces yo dije, yo así lo voy a hacer. Enganché todo, me voy a quitar la vida. Y cuando voy a quitarme la vida, escucho esa voz, viene una luz, me acuerdo como ahora, y esa luz llegó y de esa luz salió una voz. Y me llamó por mi nombre, que fue lo que me llamó mucho la atención. Papi me decía Josecito, la gente me decía Pulú, otro me decía Macaelo, otro me decía Bloque 7, me decían cualquier tipo de nombre, menor, lo que sea. Pero él
me dijo José Heredia Sánchez. Dios mío. Me llamó y volvió de nuevo. Yo me quedé atónico. Dije yo, bueno, la droga me está haciendo daño. Y volvió de nuevo y me dijo, José Heredia Sánchez. Y yo miro. Y volvió de nuevo y me dijo, porque yo no le entendía, no sabía quién me está hablando. Yo estoy buscando quién me está hablando, pero veo la luz, a la verdad. Pero digo, bueno, yo estoy mal. Realmente mi papá tiene razón, yo tengo que quitarme la vida. Y volvió de nuevo y me dijo, José Heredia Sánchez. Y yo dije, yo miré y dije, ¿quién es que me está llamando? Y me dijo esta palabra, yo soy Jesús y yo te amo. Esa palabra rompió mi vida, porque yo nunca la había escuchado. Te transformó Inmediatamente. No hubo etapa de transición, proceso, sino que desde inmediato. ese día saliste siendo evangélico Hasta ahora. Inmediatamente él llamó a la puerta, rompió todo. Ese día yo caí al suelo, vomité algo extraño de un recuerdo que tenía. Salió como si fuera una salamandra de mi estómago. Así, unas cuantas cosas. Y de ahí salgo, cuando llego a casa, salgo de ahí, antes de llegar a casa, él sigue hablando, me dijo, yo haré de ti un predicador y haré cosas contigo y estarás en lugares que tú nunca pensaste estar. Y me dijo, si tu vida no tiene sentido, entrégamela a mí. Dios mío. Hermano, míreme, Jesús es real. Bueno, señores, estamos escuchando una entrevista muy impactante que nos está pues regalando, porque es un regalo, el pastor y evangelista José Heredia, al cual Dios ha rescatado de un mundo muy peligroso y hoy nosotros pues lo conocemos como el hombre de Dios que Dios ha estado usando para gloria y honra de su nombre. A la misma vez, el pastor José Heredia tiene una hermosa familia. Amén. José, ¿cuándo te casaste? Ya para culminar. Bueno, mira, yo estaba aquí en Bávaro, Punta Cana. Yo me convierto, estaba congregándome en una iglesia de la MI, de ahí salí de la MI y estaba congregándome en una iglesia aquí que le llaman Bávaro para Cristo. De ahí yo estoy en mi casa y mi papá me dijo que me fuera, que él no quería creyente en su casa. De ahí me voy para Boca Chica porque el Espíritu Santo puso en mi corazón que fuera para Boca Chica, donde yo no conocía a nadie. De ahí vivo en la casa de una persona, paso ese proceso y mi esposa la conozco en el proceso. ¿La conoces en el proceso? Sí, pero en el proceso de nada. En el proceso de no tener nada. Yo sé que tenemos poco tiempo. Sí. ¿Cuántos hijos tienen? Nosotros tenemos 5. 5. La última nació en estos días. ¿Qué tiempo tiene pastoreando ya? Yo tengo pastoreando esta obra donde estoy, voy para 5 años. Vi un video que se ha hecho viral, Sí. donde un joven te enfrenta con un machete y el poder de Dios lo bloquea. Sí. Cuéntanos eso ya para culminar. Bueno, eso fue en el Atomayor del Rey, me invitan a predicar. Y cuando me invitan a predicar, predicó a Neudi Villar primero, se fue porque tenía que predicar en otro lugar, y me toca a mí predicar. Cuando entro a predicar yo, porque él no esperó otro momento para entrar, él entró cuando yo estaba predicando. Cuando el tipo entra, yo no le estoy esperando porque estoy predicando un mensaje de poder, de autoridad y estoy enfocado en eso, estoy hablando del poder de Dios, estoy hablando del perdón, de la transformación. Y cuando de repente el hombre entra, veo que todo el mundo se está yendo, entonces yo digo, bueno, los hermanos se me fueron. Pero yo pienso que los hermanos se están yendo porque le incomoda el mensaje, porque fue un mensaje muy fuerte. Pero realmente el hombre viene de allá afuera haciendo un show, dando planazos, tirando planazos y queriendo golpear a la gente. Bueno, en ese momento venía un predicador bien famoso ahora mismo llamado Steven Javier, que me iba a predicar después de mí. Cuando el muchacho entra, él hace el alboroto y viene para donde mí. Yo me pregunto, ¿qué pasó? Porque los hermanos están corriendo, pero por lo menos dígame, viene un hombre ahí. Cuidado, predicador. Entonces, la sorpresa para mí es que el hombre entra, pero yo no sé qué está pasando. O sea, no sé si está borracho, si está drogado, si tuvo un problema. Porque yo para mí, en mi mente, digo, bueno, tuvo un problema con alguien, se metió aquí y él se metió a buscarlo. Pero el hombre entonces deja a todo el mundo y va para donde mí. Hermano, no es fácil, cualquiera lo ve, pero no es fácil en el momento, porque tú tienes una decisión rápida que tomar. Claro, un machete en la mano. Es un machete en la mano. El tipo, tú no sabes si está borracho. Si es borracho y si es drogado que está o es problema que tiene, es más difícil, porque si es un demonio, es más fácil de sacarlo. Entonces yo le pregunto, ¿qué pasó? Y él me mira y va para encima de mí. Y yo le pregunto, ¿pero qué pasó? Pero yo hago un paso para atrás porque yo estudié taekwondo. Dije yo, por cualquier cosa, si es un demonio, pues yo le voy a quitar, si es un demonio, le voy a quitarle asuntos bajo la unción. Pero si es un tipo que está borracho, pues yo le voy a quitar, lo voy a bloquear. Entonces,
Cuando le pregunto qué pasa, usted sabe que eso es rápido. Él me dice, yo soy Silidanto. ¿Y quién es? Silidanto es un espíritu que tiene, es como un espíritu, como que no tiene género, porque es una mujer, pero actúa como hombre. Perfecto. Y es un espíritu africano. Entonces él me dice, yo soy Silidanto. ¿Tú no te acuerdas de mí? Pero que yo estoy muy lejos de esto. Yo digo, Silidanto. Digo, no, tú lo que eres un hijo de Dios. Porque fue que lo que el espíritu inmediatamente me trajo. Dile que él es un hijo de Dios. Entonces él me dijo, yo soy Silidanto. Yo le dije, no, tú eres un hijo de Dios. Entonces cuando me volteo para decirle a los hermanos, ¿qué es lo que pasa? Ustedes no ven que pues cuando él me dice que es, vuelve y me repite y me dice, yo soy Silidanto. ¿Tú no te acuerdas de mí? Que tu familia tiene contrato conmigo. Cuando de repente yo le digo a los hermanos, me volteo a decirle al hermano, este es un hijo de Dios que está endemoniado, lo que iba a decir. De repente cuando voy a decir eso, el hombre cae al piso. Yo sentí como que algo salió. No tuve que reprenderlo. El Espíritu de Dios hizo su trabajo. O sea, que no fue de que, el pastor es el hombre más guapo del mundo. No, de ninguna manera. Dios. Fue Dios. A él sea la gloria. Si Dios no estuviera ahí en el escenario conmigo, yo iba a utilizar mi técnica. Si Dios no estuviera ahí en el escenario conmigo, yo iba a utilizar lo de lo humano. Yo no salí corriendo porque realmente no iba a salir corriendo, porque yo entiendo en técnica, te dan en técnica que tú no puedes correr cuando una persona está armada. Y el nivel espiritual. Y el nivel espiritual que tú tienes, Sí. y la unción que te cubre, porque la unción te da valía, te da valor. Amén. Entonces la unción fue el que nos dio el valor. Bueno, señores, ya ustedes han escuchado bastante. Estamos ya en el toque de queda, pero más que un toque de queda, estamos en el toque de queda de Dios. Amén. Bajo la unción del Espíritu Santo, escuchando una entrevista muy impactante. De verdad, Pastor José Heredia, muchas gracias. Amén. Por regalarme este privilegio de bendecir a esta Audiencia. hermosa audiencia que siempre está recibiendo un testimonio más. El Pastor José Heredia, un hombre transformado, recatado, el cual Dios los ha bendecido y los seguirá bendiciendo. Recuerde, si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo para que siga siendo bendecido, ya que estamos trabajando con un proyecto muy hermoso que yo sé que va a ser de bendición para usted, para su familia y todo el que forme parte de su jurisdicción. Pastor, gracias. Shalom. Dios le bendiga. Shalom.